cielos, Señor, desciende tu gloria hoy aquí, enciende tu fuego en mi interior, aviva tu espíritu en mí. Abre los cielos, Señor, no quiero nada sin ti. También tenemos, ¿verdad?, aquellos que creen que Jesucristo, ¿verdad?, es una manifestación, no una persona. Tenemos también a los arrianistas, que son modernos, a los arrianistas modernos, que creen que Cristo literalmente fue creado por el Padre, o sea que Cristo fue la primera creación. Mira qué herejía más grande esta, mi hermano. ¿Ok? Y que Cristo se une a los adoradores del Padre. Esto es algo increíble, mi hermano. Wow. Y estamos batallando con estos arrianistas, con estos abelaristas. Esto está fuerte, mi hermano. Latinoamérica está lleno de Jesús solo. O sea, Eso es parte del tema de esta noche, porque Dios me ha permitido a mí viajar a diferentes países. Por ejemplo, en Ecuador es un país donde los Jesús solo están en todas las esquinas, hermano. Eso lo viví yo, lo vi con mis propios ojos. eso es así. Eso es así, mi hermano. Eso es así. Y no solamente allá, aquí en Colombia también. Y en muchos lugares. Pero la realidad del asunto es que ellos no soportan una crítica textual. Ellos no soportan lo que se llama argumentos sólidos. Yo siempre he dicho que la doctrina de la Trinidad es irrefutable. Escúchelo bien. No hay forma de refutar la Trinidad, no el binitarismo, no el triteísmo. Estamos hablando de Trinidad. Es irrefutable a la luz del Nuevo Testamento. No hay forma, hermano. No hay forma. Para poder negar la Trinidad se tiene que forzar muchos textos. Y voy a decir algo que siempre lo digo, me hago responsable de lo que digo, y es que para mí la Trinidad es una doctrina ortodoxa, fundamental de la fe. Es un tema de salvación. Yo personalmente creo que los unicitarios, por ese tema, para mí, están muy lejos de la salvación, sin caer en juzgarlo, hermano. Porque están ostentando contra una doctrina cardinal, una doctrina que es una columna de la fe. Hermano, están así que quizá la gente no sabe lo que esta gente propone. Ellos llegan hasta el límite de decir que un día Jesús va a desaparecer. Wow. Entonces, incluso ellos se adhieren a una antigua herejía que lo vamos a ver durante el programa, que surgió en el siglo II, que no separaba al Padre del Hijo, sino que lo identificaba, inclusive llegando al extremo de decir que el que murió en la cruz fue el Padre y no fue el Hijo. A ese extremo, hermano, están llegando. Pero ya hablan en lengua, pero ellos profetizan, pero ellos danzan. Entonces, que se manifiesta el Espíritu Santo, hermano, hasta el diablo profetiza. Eso es así. Eso es así, porque ese es el engaño, que la gente ve la manifestación o ve el poder y dicen, bueno, para aquí está Dios, dicen. No, pero a mí me dijo un varón, no, porque los Jesús solo crecen. Eso no es señal de que ya tocó con ellos, pero los adventistas y los testigos de Jehová no crecen y son arrianistas empedernidos. Mire, pastor, los mejores templos que yo he visto aquí en Estados Unidos son de los testigos de Jehová. Eso es así, mi hermano. Pero unos templazos que y si nos dejáramos llevar por eso, pues olvídase, esa gente está en el cielo hace rato primero que nosotros. Eso es así, mi hermano. Eso es así. Entonces, aquí se trata de predicar la verdad, de enseñar la verdad, amar la verdad. Y bueno, esta doctrina que es herégica o sumamente herégica, el de los Jesús solo, el de los abelianistas, patriparcianistas también, que vamos a hablar sobre todo eso, es una de las doctrinas más herégicas de Latinoamérica que se puede contemplar. Es muy peligrosa y por más que la gente quiera, ¿verdad?, decir no, que tú sabes que esto es una concepción, no, hermano, hay que estar claro con esta doctrina. ¿Ok? Esta doctrina, como dice Tertuliano,
crucifica al Padre y destruye al Paracleto. Literal. Eso es así. Literal. Sí, porque para ellos el Espíritu Santo viene siendo como una manifestacioncita, una fuercecita, algo que no tiene mucha importancia, y eso es bien peligroso. Bien ellos peligroso. dicen, sí, claro, una manifestación. Ellos se adhieren a algo que se llama monarquianismo y modalismo, que creen en que Dios tiene distintas manifestaciones. O sea, una persona que se hace pasar por Padre, se hace pasar por Hijo y se hace pasar por Espíritu Santo. No, que son personas distinguibles, pero inseparables, claro está. Y eso es lo que vamos a tratar de definir esta noche. ¿Qué es Trinidad? ¿Qué es unicidad? ¿Y cuál es el concepto teológico que más se apega a las Escrituras? Ese es el punto, pastor. ¿Cuál es la más que se acerca a las Escrituras sin forzar tanto el texto, ¿verdad? O violar el texto como nosotros conocemos teológicamente. Pero yo quiero hacerle ya para empezar con esto, yo quiero hacerle la primera pregunta. Y es de cuándo, ¿verdad? En la historia se comenzó a mencionar esto de la unicidad, de cuándo nace esta teología o esta doctrina, o cuándo viene la influencia de esto del unicitarismo, o si es lo mismo la unicidad, porque yo sé que hay como una mezcla durante el tiempo de lo que es la unicidad, el unitarismo y todo esto que termina en los Jesús solos. Mira, para hablar de este tema hay que tratar de dos tiempos distintos, pero de dos conceptos distintos, pero que se interconectan y se interlapsan. Ok, primero tenemos que hablar de Sabelio, tenemos que hablar de Pracea, y voy a citar, tú sabes que como buen académico tengo que dar fuentes académicas, ¿verdad? Para que no digan algunos por ahí que no gozamos de, ¿verdad?, de consenso académico o que no tenemos respaldo académico. Voy a citar a un libro que es totalmente de la era patrística, ¿verdad?, que se llama Tradiciones Apostólicas, de Hipólito, la cual Hipólito, ¿verdad?, del sexto siglo, identifica lo que hoy conocemos como la doctrina de Noetus. Un tal teólogo llamado Noetus en el siglo II más o menos comienza a proliferar y comienza a enseñar sobre una doctrina la cual no hacía distinción entre la persona del Padre y la del Hijo, sino que decía que el Padre y el Hijo eran la misma persona. Esta teoría, esta doctrina que surge en el siglo II, según Hipólito, según su libro Tradiciones Apostólicas, que es bastante difícil de conseguir, pero se puede conseguir, la cual identifica esta herejía llamada patriparcianismo. ¿Qué es el patriparcianismo? El patriparcianismo es la doctrina herégica, doctrina no, vamos a llamarle teoría, vamos a llamarle, ¿verdad?, de otra forma, o es la enseñanza, ¿verdad?, la cual dice que Cristo es el Padre. Algo que yo me acuerdo que un pastor o un evangelista de Dominicana, que yo le dediqué un video, la cual él decía que Cristo era Jehová y que Jehová era Cristo. Esta doctrina se llama patriparcianismo. Esta doctrina fue recogida por Epígono y Pracea y llevada a Roma. ¿Y sabe quién recogió esta doctrina? La recogió Sabelio. Sabelio, que es un creyente, supuestamente un erudito, un teólogo del siglo III, él escuchó esta enseñanza, pero no quedado conforme, porque algo que mucha gente no sabe, y tengo que decirlo claro, y para aún muchos trinitarios no saben esto que voy a decir, y mucho menos los Jesús solos ni los unicitarios, es que el sabelianismo era un concepto trinitario, pero un concepto trinitario equivocado y errado. Sabelio, tratando de buscar, razonar lo que es el concepto de la Trinidad, cometió un error. Él, en vez de ver al Padre como el Hijo, él dijo que no, que simplemente la Trinidad consistía en una persona divina que se manifestaba de diferente manera. Y esto es importante que lo tengamos en claro, porque esta es la misma enseñanza de los unicitarios y los Jesús solos de hoy. La mayoría de los pentecostales, cuando usted le pregunta, defíneme Trinidad, ellos una vez lo que te van a decir es que Trinidad que es Dios como una persona que se manifiesta de diferente manera o de diferente modo. Ese es el mismo, ¿verdad? La misma enseñanza de Sabelio en el siglo III, que se desarrolló bastante, gloria sea al Señor, la cual al mismo tiempo, para poder distinguir y para poder contrarrestar esta enseñanza de Sabelio, surgieron otros conceptos teológicos trinitarios errados. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Voy a mencionar uno de los más famosos,
que predominó desde los años 90 hasta los años 264 después de Cristo. Y voy a citar uno por uno los teólogos que los utilizaban. Este concepto trinitario equivocado se hizo para poder distinguir a Cristo del Padre. El sabelianismo y el patripartianismo tenían algo en común, y era que el sabelianismo decía que Cristo era una manifestación de Dios, mientras que el patripartianismo decía que Cristo no era una manifestación, sino que era en sí el mismo Dios hablando del Padre. ¿Ok? O sea, de una manera u otra había una controversia. La teología que yo te digo que surge para poder distinguir a Cristo es la teología de la subordinación, que yo sé que tú la has escuchado, que enseña que Cristo es Dios, pero que Dios está, o que Cristo está sujeto al Padre, subordinado, subyugado al Padre, como un Dios secundario. Esto tiene origen, o uno de los teólogos más prolíficos sobre esta enseñanza fue lamentablemente Orígenes, del siglo III, que incluso tenía una Biblia llamada la Hexapla. O sea, para que vean algunos que creen que la Biblia fue una composición tardía, que ya existía un Hexapla, una Biblia bilingüe, en el siglo III, que incluía el hebreo y el griego y un poco de latín. Orígenes, hablando de la Trinidad, decía que Cristo era un Dios secundario sujeto a la razón. Ay, Padre amado. Mira cómo esto viene tomando forma. Mira cómo esto viene tomando forma. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que esta teología de la subordinación también erró utilizando a un texto muy famoso que es 1 Corintios capítulo 15. Cuando Cristo someta todas las cosas, Él mismo se sujetará al Padre. Ese es el texto que utilizan muchos de ellos de la teología de la subordinación. Hay que enfatizar que la teología de la subordinación se creó buscando distinguir a Cristo del Padre. O sea, sí, lógicamente, si Jesús está subordinado al Padre, es porque es distinto a Él. No es una manifestación, y en su defecto tampoco es Jehová, como hacen creer algunos patripartianistas. Hoy, entonces, ahora, entendiendo esto, esta doctrina se origina del siglo II al siglo III y tiene su apogeo en el siglo IV y siglo V, porque hubo un momento que, aunque usted no lo crea, el sabelianismo tomó auge, llegó a su apogeo. Ahora, ¿qué podemos hablar de los Jesús solos? Cuando llegan los años 1900 y Dios levanta el movimiento pentecostal, a mucha honra, soy pentecostal, Dios bendiga el movimiento pentecostal en todo sentido. Dentro del seno del pentecostalismo, que dicho sea de paso, el movimiento pentecostal es trinitario. ¿Ok? Es trinitario. Porque los unicitarios quieren decir, oiga, la tontería más grande que yo he escuchado es a un unicitario decir que antes yo era trinitario y ahora soy pentecostal. Miren, no se ríe, pero es una bobería, eso es una... Antes yo era trinitario, ahora me volví pentecostal. Señor, el pentecostalismo, su inicio fue trinitario, y del movimiento pentecostal trinitario, porque ellos no son pentecostales, ellos hace rato que salieron del pentecostalismo, ¿ok? Ellos son unicitarios, no son pentecostales, porque los pentecostales, dentro de toda la confesión de fe, la Trinidad es sólida, es clara y es contundente. Eso es así. Pero ¿qué pasa? Que en el año 1913 aparece un ministro llamado Callister y comienza a haber, según él, una extraña discrepancia entre Hechos 2:38 y Mateo 28:20, que ahí que entra la famosa pregunta de que en nombre de quién tenemos que ser bautizados, que eso lo vamos a contestar, estamos ready para eso. Ese es otro tema que también la gente se matan y no, que en el nombre de Jesús, no, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para, cógelo con calma, muchacho, que te estrella. Ahí viene la curva. Aleluya. Eso es así. En el 1913 la iglesia pentecostal tuvo una reunión como se hace, y Callister, este ministro, comenzó a enseñar de que había una discrepancia y que él entendía que el bautismo tenía que ser en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí un discípulo de él, el que le siguió la pisada a él, Stuart, ¿ok? R. Stuart,
Y este ministro fue un poquito más lejos. Este ministro comenzó a decir que no solamente el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, sino que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo se llaman Jesús. Entonces, lógicamente la iglesia de Dios, ¿verdad? No aceptó esto. La iglesia pentecostal, especialmente la Asamblea de Dios, gracias a Dios por la Asamblea de Dios, ¿verdad? Porque detectaron esta herejía a tiempo, ¿verdad? Y que a través de R. McAllister y a través de este Frank Stewart, o Edward, mejor dicho, porque a veces le dicen Stewart, pero es Edward con W, que comenzaron a desarrollar esta idea que tenía una fuerte, vamos a decirlo así, inclinación a Sabelio. Ellos dicen que no, ellos se desligan, pero sí, la iglesia pentecostal, la Asamblea de Dios, se desligan de esto. En el 1914 se declaran trinitarios y los Jesús solo, o los pentecostales unicitarios, vamos a llamarlo así, salen en renuncia y comienzan a tener un movimiento llamado la Iglesia Pentecostal Unida, ¿verdad? Y ya para el 1916 surge esta controversia y surge esta división dentro del pentecostalismo. De manera que hoy tenemos lo que se llaman los unicitarios y que son prácticamente el resurgimiento de la antigua herejía sabeliana y patrística. Ellos se ofenden, pero ellos son sabelianos, ellos son patriparcianistas. Maestro, no me catalogue. Sí, aquí hay que estar todo el mundo catalogado, aquí todo el mundo tiene que estar identificado. Yo estuve en la cabina de Steven, yo estuve el tema de la Trinidad, y yo estuve enfrente de 3 unicitarios ahí, y hablé sobre la doctrina y dije que es irrefutable la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento y que la Trinidad es una doctrina neotestamentaria. Y cuando yo hablaba de esto, hubo uno que dijo, no, porque a mí no me gusta etiquetarme. Es que yo sé que a usted no le gustan etiquetarse, pero aquí todo el mundo tiene, ¿verdad?, que conceptualizarse. Por ejemplo, yo soy pentecostal, yo soy dispensacionalista, yo soy pretribulacional y soy trinitario. ¿Por qué? Porque creo en el rapto pretribulacional, creo en la Trinidad. ¿Me está entendiendo? Entonces, a ellos hay que identificar que ustedes son, no, ustedes son pentecostales, ustedes son unicitarios, son sabelianos. El movimiento unicitario que aparece en los años 1904, 1913, 1914 y 1916 es un surgimiento de la herejía sabeliana. ¿Y qué es lo que creen los sabelianos? ¿Qué es lo que creen los sabelianos? Creen que Dios es una persona, ojo con esto, porque también son monárquicos. A los que no saben, los monárquicos es una tendencia herégica también, la cual decía que solamente había una persona que era Jehová y que todo lo que estaba por debajo de Jehová no entraban a ser coherederos, o vamos a decir, mejor dicho, copartícipes de la esencia de Dios. Ellos son monárquicos en este sentido y ellos son modalistas también, porque los modalistas sostienen que Dios se manifiesta de 3 modos distintos, y Sabelio dice que Cristo no es una persona, sino que Cristo es una manifestación. Y ahí tú le agregas al sazón, a la sopa que están haciendo, tú le agregas un chin de patriparcianismo, que creen que incluso que Cristo es Jehová. O sea, si alguien me pregunta qué es los unicitarios, simplemente son una herejía antigua que revivió. ¿Cómo deben de llamarse? Sabeliano. A usted no le gusta, problema suyo. Usted es sabeliano, mi hermano. Usted cree que Dios es una persona que se manifiesta de 3 formas distintas. Eso se llama sabelialismo. Y el sabelialismo, aunque no le guste a muchos unicitarios, tuvo como base a Noetus, que según Hipólito de Roma enseñó el patriparcianismo. La realidad es que para muchos sabelianos Jehová es Cristo. Para otros, porque ellos están divididos, Jehová y Cristo y el Espíritu Santo simplemente son manifestaciones de una esencia. Ok, ahora hay que entender algo. Estos tipos de creencias surgen tras otros conceptos que hay que tener cuidado. Por ejemplo, triteísmo. El triteísmo del siglo III, siglo IV. Y es un extremo, es una enseñanza que en vez de ver personas, veían 3 dioses. Y antes de entrar ahí, escúchame que me esté desplayando, a mí me gustaría definir qué es Trinidad, porque yo sé que esto es para que tengamos en cuenta esto antes de entrar, ¿verdad?, al tópico de la Trinidad, y que Trinidad debe ser definido, y voy a utilizar
al gran erudito Lev Thompson en su libro Santa Trinidad, que él lo define correctamente. Trinidad es y consiste en un Dios en esencia que cohabita en tres personas distintas pero inseparables. Esto es lo que es Trinidad. ¿Okay? Trinidad consiste en un Dios en esencia que cohabita en tres personas distinguibles, distintas y al mismo tiempo, que hay que tener misterio, que son inseparables. ¿Ok? Esto es Trinidad. ¿Ok? Triteísmo, que muchas veces los sabelianos nos acusan de triteísta, fue una corriente variante que salió en el siglo III, siglo IV, la cual no veía a Dios como un Dios que cohabita en tres personas, sino que veía a la Trinidad como tres dioses distintos. O sea, separaban tanto a las personas que ya veían a tres dioses. Y eso se llama triteísmo, como las antiguas herejías de los orientales, ¿verdad? De la filosofía zoroástrica para allá atrás. Pero también está lo que se llama el vinitarismo, y quizás la gente no sepa qué es el vinitarismo. El vinitarismo es una corriente, el término es moderno, pero describe una corriente la cual cree que en el cielo habían dos poderes. O sea, distinguían tanto al Padre y al Hijo que creían que en el cielo habían dos poderes y no habían dos poderes. Inclusive el vinitarismo no distinguía a Cristo del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano Joel, Yamil, estamos entonces diferenciando lo que es las tendencias trinitarias falsas y lo que es definiendo el sabelianismo. Entonces, para ya ir acomodando las cosas, vamos entonces a definir y a decir, número uno, Trinidad es un concepto teológico que define a Dios como un ser que cohabita en tres personas distintas pero inseparables. El sabelianismo es un concepto teológico que dice que Dios es una persona, pero que en vez de cohabitar en tres personas distintas, dicen que son tres manifestaciones distintas, no tres personas distintas, tres modos distintos de manifestarse, que es muy diferente. Y ese es el concepto, claro, ese es el concepto, Yamil, que tienen la mayoría de los pentecostales, aún trinitarios. Tú te topas con un pentecostal hoy en día y tú le preguntas, ¿qué tú crees de la Trinidad? Y te va a decir, no, yo creo que Dios se manifestó como el Cristo. Y luego se manifestó como el Espíritu Santo. Y aunque parezca bonito y aunque parezca lindo, es una herejía. Doctor, yo le hago una pregunta. ¿Existía este movimiento, por decirlo así, o esta doctrina, esta enseñanza durante la época apostólica? Ok, no existía eso. No, el unitarismo, bueno, hay que hablar claro porque unitarismo, ¿verdad? Y unicitarismo son diferentes. Sí, son diferentes. Que tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Pero la tendencia unicitaria y las tendencias unitarias surgen del siglo II en adelante. ¿Okay? Nace con Noetus intentando identificar a Cristo con el Padre y evoluciona ya no diciendo que Cristo es el Padre, sino que Cristo es una manifestación de un ser que tampoco ese ser es el Padre, porque para el unitarismo o el sabelianismo, el Padre también es una manifestación de Dios. Oiga, mira cómo es el asunto. Wow. Entonces, en la iglesia apostólica no existía eso. La iglesia apostólica distinguía claramente tres personas distinguibles, distintas, pero que son inseparables, son tan distintos que interactúan entre ellos y son tan unidos que donde están uno están los tres. Alabado sea el Señor. Alabado. Inclusive, la doctrina de la Trinidad surge tras la consideración de la relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una de las primeras menciones, si se puede mencionar ahora de manera incipiente y temprana, de la Trinidad, lo tenemos por un obispo llamado Teófilo, sexto obispo de Antioquía, en el año 168, la cual, para hablar de la eterna relación entre el Padre y el Hijo específicamente, usa la palabra trinitas. Luego viene Tertuliano, que usa Trinidad, y que esta palabra la utilizan porque vuelvo y digo, es importante usar conceptos teológicos, porque los conceptos teológicos definen doctrina. A los Jesús solo les molesta que le digamos sabeliano, pero ¿cómo le llamamos si ellos creen lo que creía Sabelio? Ok,
Tertuliano, vamos a decirlo así, Teófilo, Santo Obispo de Antioquía, comenzaron a ver esta relación eterna entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y comenzaron a ver cosas que para ellos eran difícil manejarlas sin un concepto. Por ejemplo, que Cristo sea distinto al Padre y al mismo tiempo es Dios igual que el Padre. Y que vamos a ver los textos bíblicos, porque aquí vamos a ser 100% bíblicos. Con la Biblia. Esto es importante. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Sin manipulación, sin sesgo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. El unicitarismo no tuvo parte en la iglesia primitiva. Eso es bien importante. Nunca, ningún apóstol llegó a ver a Cristo como el Padre. Ninguno declaró a Cristo como que era una manifestación del Padre. No, siempre se distinguía las personas de la Trinidad. El consenso apostólico siempre veía una pluralidad de personas dentro de la deidad. Vamos a poner el nombre de deidad, que es más correcto aquí. Claro, y yo digo que la evidencia bíblica es tan y tan abundante, pastor, que yo no, en mi cabeza no cabe cómo hay tanta confusión, porque Pablo explicó eso claro. El mismo Jesús se ve en los evangelios, se ve la Trinidad clara, y usted sigue buscando y es que está tan claro. Hay cientos de pasajes, me atrevo a decir, donde se enseña eso claro. Entonces, como usted dice, en el tiempo apostólico, en la iglesia primitiva no se enseñó eso. Eso viene surgiendo después de los siglos. Y entonces se va manifestando, ¿verdad? O se va sistematizando, por decirlo así, hasta que se convierte en algo ya más formal. Que en este tiempo, pues, sabemos que pues, como se va sistematizando la teología hasta que llega nuestro tiempo. Pero, pastor, yo le quería hacer otra pregunta, ¿verdad? Hablando sobre esto del unicitarismo. Porque sí, usted ha mencionado ya varias personas que fueron los primeros que comenzaron a dar estos indicios o a dar estos toques teológicos, por llamarlos así, o estas herejías, que fueron los influentes para que los demás cayeran en ese engaño. Ese resultado, ¿verdad?, de que lo estamos viendo hoy en día, de esos movimientos, de estos teólogos que se levantaron después del segundo siglo, que es lo que vemos hoy en día. Esos nombres, yo quiero que usted vuelva y los repita. Usted mencionó a un tal Noé. ¿Cómo que se llama? Noetus, sí, hay que mencionarlo, gracias por verdad. Noetus es un erudito, porque eran teólogos, ¿ok? Eran teólogos, pero que estos teólogos erraron, y aquí que está el problema de razonar por encima de la fe, que es lo que quiere hacer la teología de la razón, lo que está haciendo la teología liberal del siglo XVII. Wow, yo siento a Dios aquí, hermano. Lo que quería hacer la iglesia, el movimiento liberal, lo que hace es sustituir la fe por la razón. No es que nosotros no tenemos una fe ciega, porque la fe siempre es razonable. Inclusive el apóstol Pedro dijo en Pedro 3 en adelante, dice que nosotros tenemos que estar preparados para que presentar apología en griego, una defensa, ¿verdad? Sobre todo aquel que demande razón de nuestra fe. O sea, la Biblia siempre ha podido ser explicada, nuestra fe. Inclusive el apóstol Pablo, cuando hablaba de fe en su primera epístola en Tesalónica, que dicho sea de paso, Tesalónica fue uno de los primeros libros que se escribió y ya había un sistema amplio de fe y de doctrina. La palabra fe que utiliza Pablo no es una fe de creer sin ver, es una fe sobre un sistema de doctrinas y creencias fundamentados en o una experiencia o en algún argumento escritural. Vámonos ahí. Entonces, la teología liberal cometió este rol de querer separar la fe de la razón. Ok, aquí, de ahí que viene este asunto. Ahora, Noetus, cometiendo esto, cayendo en este engaño, también quiso, ¿verdad?, razonar por encima de la palabra, por encima de lo que los apóstoles y Cristo ya habían enseñado, y comenzó entonces al no entender la distinción del Padre y el Hijo, porque es un misterio. Aquí hay que decir la realidad, la Trinidad es un misterio que yo mismo, con toda mi teología, con todo griego, hebreo, arameo en la mente, yo nunca voy a poder comprender cabalmente esta perfecta unidad y esta distinción eterna del Padre y del Espíritu Santo. Sin embargo, la puedo comprender por la razón, porque el Espíritu Santo la puso de esa manera en las Escrituras, y sé que la Biblia apoya esta distinción de personas que están en perfecta unidad.
Noetus es el primero. Noetus viene y comienza, y vuelvo y digo, enseñó lo que se llama, lo que es el patriparcianismo. Anote eso por ahí, hermano. Gloria a Dios. Patriparcianismo, la doctrina herégica de que Cristo es el Padre. Y fue tan fuerte que Noetus comenzó a enseñar de que quien murió en la cruz fue el Padre. Imagínate esto, Yamil. Wow. El Padre muriendo en la cruz. Eso es violando montonones de pasajes bíblicos por ahí para abajo, como si no existiera futuro. Eso es así. Luego viene Brasea y Epígono. ¿Quién eran estos? También teólogos que recogieron estas enseñanzas de Noetus y las llevaron a Roma. En Roma se encontraba Sabelio. Y Sabelio, escuchando la doctrina a través de Brasea, y recordemos que Tertuliano le dedica obras en contra. Pues hay una obra de Tertuliano que se llama Contra Brasea, que él sostiene la doctrina de la Trinidad. O sea, en contra de Brasea, dando a entender de que son tres personas distintas y no que son tres manifestaciones distintas. Esto es importante, hermano. Entonces, Brasea, que también juega un papel importante, la cual también desarrolló un sistema de patriparcianismo. Ok, mire, hermano, todo radica en esta doctrina herégica, patriparcianismo. Todo aquel que enseña que Cristo y el Padre son la misma persona es un patriparcianista disfrazado. Eso así. Disfrazado de pentecostal. Claro, ya eso no es pentecostalismo. Ya eso es herejismo en su más grande esplendor. La diferencia del unitarismo moderno y el arianismo, para que la gente esté clara. Sí. Ok, bueno, primero tenemos que entender que el arianismo, ¿verdad?, es una tendencia que niega que Cristo sea copartícipe o sea partícipe de la naturaleza divina. No cree que Cristo sea una manifestación de Dios, ni cree que sea una persona divina que comparte la naturaleza de Dios. El arianismo viene de un creyente, ¿verdad?, llamado Alejandro Arrio, del año 256, y prácticamente él enseñaba que Cristo fue creado por el Padre, que la primera criatura hecha, ¿verdad?, que Dios hizo fue al Hijo. Todo aquel que enseña un arianismo de esta magnitud es un hereje. Hay que decirlo claro. Que el texto en español, pues obviamente si no se profundiza con una exégesis, pues te dice que Cristo es el primogénito de toda creación, y entonces de ahí lo sacan para explicarlo de esa manera. Hábleme de eso un poco. Exactamente. Primero, ese texto que uno de los que está en Apocalipsis, que lo confunden mucho, Arrio utilizó este texto de Apocalipsis, me parece que está en el capítulo 3, si lo puede poner mejor todavía. Okay. Ahí lo tenemos. Déjame moverlo un poquito para la derecha. Gloria al Señor. Es que el bueno, los hermanos lo vean ahí. Exactamente, los hermanos lo vean ahí. Ok. Ya lo tiene ahí. Ya lo estoy leyendo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, mire, y lo cual es también en el libro, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Resulta que la palabra principio es un sustantivo nominativo singular femenino en griego, ¿verdad? Y que en el original griego la desinencia es de origen. ¿Cómo así? Cuando hablamos del principio, ¿verdad?, se habla de qué? De acto, de lugar, de tiempo o de origen. A Cristo aquí, la palabra que tenemos, que es arge en griego, significa prácticamente un lugar o una posición de origen. Cristo es el origen de la creación. Ok, esto es importante, hermano. Los arianistas lo utilizaron para decir que la palabra arge significa prácticamente primer ser creado o creación. O sea, lo primero que Dios creó. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 3, vamos a ver que esta palabra origen, que Cristo es el origen de la creación, gloria sea el Señor, y por tanto es el medio de la creación, tiene más afinidad. En el libro de Juan uno te dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho, escuché bien, hermano, que esto va a caer bien pesado, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Decimos en el verso 3 que todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas por Él fueron hechas. La palabra que se usa ahí es día, ok. Todas las cosas a través de Él llegó a ser, ojo con esto,
Y cuando dice a través, todas las cosas por él. Yamil, aquí está la clave. Por eso el exégesis griega es importante. La palabra a través es una preposición en griego y es el día. Tú la puedes decir, tú tienes un strong ahí para que la gente lo vea, vea que es así, hermano. La palabra día es un canal. Cristo es el conducto de la creación. Wow. Aleluya. Esto está poderoso. Esto está poderoso. Y por eso es que cuando nosotros vamos a Apocalipsis 3:14, cuando dice que Él es el principio es de origen, que Él es la fuente de la creación. Y cuando nosotros comparamos estos textos con Juan 3, dice, porque todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Ok? Por Él. Y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Escuche, el primogénito, adjetivo nominativo singular en griego, que evoca en un superlativo. Y la palabra primogénito aquí es prototokos. ¿Qué pasa? Que aquí la palabra prototokos tiene dos significados. Uno que tiene que ver con un primer nacido, como algunos quieren llegarlo a significar, ¿verdad? Gracias, Señor. Pero también esta palabra no solamente es el primer nacido, sino que es la que tiene preeminencia. Y vamos a ver esto por el Antiguo Testamento también. Dice que Él, ¿verdad? Él es el primogénito de la creación. Bueno, Yamil, dicen los testigos de Jehová y dicen los arianistas, bueno, Él es el primogénito de la creación. Entonces, ¿Él fue el primer ser creado? No. La palabra primogénito tiene varios contextos. Y Pablo, como judío, sabe que dentro del judaísmo aparecen palabras de primogenitura, inclusive para hijos que no eran los primeros. Ejemplo, Isaac. ¿Quién fue el que nació primero? ¿Ismael o Isaac? Bueno, sabemos que quien nace primero es Ismael, ¿no, verdad? Sin embargo, cuando Dios se refiere a Isaac, le recuerda a quién, a Abraham, le dice, entrégame a tu hijo, tu único. O sea, ¿cómo que el único? Lo está poniendo como primogénito, sin ser primogénito. Pero era porque ya para ese momento él era básicamente no el primero, sino el primordial sobre quien recaía la promesa. Miren, hermano, esto está terrible. También tenemos a Israel, donde en Éxodo, es bueno que tú lo busques, me parece que está en Éxodo, si no me equivoco, 4:22, Dios le llama a Israel su primogénito. Y yo te pregunto, Yami, ¿será que la primera nación creada fue Israel? ¿Verdad que no? No. Ya estaban los babilonios, ya estaban los caldeos, ya estaban los mesopotámicos, ya estaban. Pero aquí dice, y dirá a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Cómo puede ser Israel su primogénito si habían otras naciones primero que Israel? Entonces, la palabra primogénito tiene dos connotaciones. Un primer nacido, pero uno que ocupa prominencia, excelencia y dignidad por encima. Así como Isaac, así como Israel. Y hay muchísimos ejemplos cuando se usa la palabra de Cristo, que Él es el primogénito de la creación. Ahí está hablando ¿en qué? En sentido de origen y de preeminencia. Cristo es el origen y el que es el excelente, el más excelso, el más elevado, el que tiene la prominencia dentro de la creación. Todo esto, ¿verdad? No lo entienden. Ahora, cuando leemos Colosenses capítulo 1, verso 16, verso 15, que dice que, gloria a Dios, que Él es el primogénito de toda la creación, el 17 nos da la razón, o el 16, dice, porque, porque, que es una conjunción, en Él. O sea, parece como que Ario como que no leyó bien ese texto, o se le escapó, se le perdió. Porque en Él, claro, porque en Él fueron creadas. ¡Wow! Aleluya, mi hermano. Gloria sea al Señor. Porque en Él, permítame decirle que la palabra en es una preposición en griego que evoca de una palabra griega que se escribe con una E
y una B. Y significa dentro de algo. O sea, que dentro de la persona de Cristo, no fuera de Él, sino dentro de Él, fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. La que hay en los cielos y la que hay en la tierra, sea visible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escucha lo que dice Yamil. Todo fue, ¿qué? Creado, y ahí viene la palabra día en griego, que es muy importante. Todo fue creado. En griego es a través de Él. En español dice por Él, pero en el... Wow. Yo estoy casi hablando en lengua aquí. A través de Él y para Él. Oye, por medio de Él y para Él. O sea, día, si tú te buscas la palabra día en griego, significa a través. Él es el canal. 1:8 y 1:9. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Resulta que ese texto, Yamil, lo está sustrayendo el autor de los Hebreos de Salmo 45. Fíjate que el autor de los Hebreos está utilizando un texto del Antiguo Testamento que dice: tu trono, oh Dios, es eterno, para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Pero el autor de los Hebreos dice que el Padre le está llamando al Hijo Dios. Si leemos el verso 10 de los Hebreos, capítulo 1, dice: y tú, oh Señor, escucha, en el principio fundaste la tierra. Uy, ¿de qué están hablando, Yamil? Es de Cristo que están hablando. Eso es así. Y lo más grande es que el autor de los Hebreos está utilizando un salmo que se le atribuye a Jehová. Ponlo ahí para que la gente lo vea. Salmo 102:25. Salmo 102:25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tu mano. Alabado sea Dios. Y el autor de los Hebreos le está diciendo a Cristo que Él es el Kurios, el Adonai, porque la palabra Señor es en hebreo Adonai y en griego es Kurios. Y dice: tú fundaste la tierra. Entonces, si Cristo es el principio, la primera creación, ¿cómo que aquí se le atribuye a Cristo ser el creador? Alabado sea Dios. Existen varios textos. Por ejemplo, que la creación, lo voy a decir por texto, a Cristo se le atribuye ser el creador. Claro, Juan 1:3, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. Lo dice clarito, hermano. Yo no creo que vamos a tener tiempo, Yamil, de poner todos los textos juntos porque son demasiados textos. Aquí lo importante es lo que la Biblia diga. Dicho sea de paso, Deuteronomio 32:39 se revela con un nombre o con una frase que expresa eternidad, ¿ok? Que tiene que ver con la frase yo soy. Cuando nosotros leemos, dice: oye a Dios, ved ahora que yo, yo soy. Estoy en Deuteronomio 32:39. Y no hay dioses conmigo. Ahí mi madre. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Pero fíjate que dice: ved ahora que yo. El que sabe de gramática bíblica va a notar que hay una coma. Ved que yo, yo soy. Bueno, ahora vemos un problema serio, porque en Juan 8:58 Cristo aparece usando esta misma frase. Y yo no creo que una criatura va a tomarse el atrevimiento de atribuirse un nombre de eternidad, y más en un tiempo donde los nombres se aplicaban por el significado y no porque le gustaba a la gente como hoy en día. Después llamarle Yamil porque suena bonito. Antes no era así. Antes los nombres venían connotados con un significado. Y en Juan 8:58 Jesús dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. O sea, podemos dar 50,000 textos bíblicos. Gloria a Dios. Incluso, bueno, vamos a dejarlo para
para identificar a Cristo con la Trinidad, ¿verdad? Pero ya matamos el gallo de los arianistas. Los arianistas creen que Cristo es la primera creación y que no forma parte de la naturaleza divina, que fue el disparate más grande que dijo un cantante de rap cristiano llamado Natán el Profeta, que sigue cantando rap y que deje la teología para los verdaderos maestros, que no se meta donde él no, lo que él no puede dominar, que no se meta. ¿Sabe lo que dijo Natán? Y lo voy a decir antes que lo borre. Él dijo que Cristo es el Hijo de Dios, separado de la divinidad. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo tengo el audio ahí. Yo creo que él ni él sabe. Para mí que él estaba borracho, porque él habla de beber y que él estaba borracho mínimo. Parecía una tontería tan grande, hermano. Wow. Escuche bien, hermano. Abre los cielos, Señor. Desciende tu gloria hoy aquí. Enciende tu fuego en mi interior. Aviva tu espíritu en mí. Abre los cielos, Señor. No quiero nada